Un poco primero lo que voy a hacer es hablar de cómo se está planteando hoy en la agenda global de desarrollo la temática de minerales críticos y cómo se está pensando en relación al desarrollo. Después, lo que para muchos, seguramente los que conocen sobre el tema, es muy familiar, pero para los que no, cuáles son los temas clásicos en relación al vínculo entre minerales o recursos, extracción y desarrollo, cuáles son los temas clásicos que han estado en la literatura hace mucho tiempo, pero que están volviendo también. Y después voy a hablar de lo nuevo, qué es lo que es nuevo para mí en relación a esta temática y que está cambiando los términos del debate, pero también las posibilidades. Y después un poco voy a profundizar sobre algunas de estas cuestiones que son las que yo más trabajo, porque el primer planteo es un poco más general. Y finalmente voy a terminar con explicando un poquitito más en detalle uno de los proyectos que estamos empezando ahora, que es el que me tiene más entusiasmada, y el que es más novedoso, y bueno, espero poder transmitirles el interés y el entusiasmo. Y bueno, después obviamente voy a terminar con algunas reflexiones finales. Entonces, bueno, ¿por qué? Acá yo sé que es muy escasa, hay gente que sé que trabaja en este tema hace mucho, entonces para algunos la primera parte va a ser súper familiar, pero esto para los que no trabajan en este tema, ahora en este momento se está, o sea, nosotros venimos trabajando en el tema de minerales y en general recursos naturales y desarrollo por un tiempo largo, con Lilia, con Martín, con otros, con Almendra, con otros enseñantes, hace bastante tiempo, sector agrícola. En los últimos años, antes de irme a Inglaterra, empezamos a trabajar el sector minero, que no se lo estudiaba antes tanto, porque era un sector problemático. Después se lo empezó a estudiar más, y cuando yo me fui a vivir a Inglaterra hace como 5 años, lo que sucedió es que yo me di cuenta, estando en Inglaterra, que un tema que para nosotros había sido un tema de la agenda de desarrollo desde siempre, se volvió un tema global, porque de la importancia de los minerales, bueno, llamados minerales críticos, algunos de ellos ahora, para varias agendas globales de desarrollo, lo que para nosotros había sido un problema siempre muy típico de los países que tienen recursos, se volvió un tema global. Y me parece súper interesante, como manera de empezar a encadenar las agendas más tradicionales de desarrollo con agendas globales, y si quieren le podemos decir de desarrollo global también. Entonces, bueno, en este contexto es que se empezó en los últimos años a pensar cada vez más en este vínculo entre la expansión, una gran expansión en la demanda de minerales, como dije, muchos de los cuales se los llama críticos, pero que esto podríamos tener solamente un seminario que se dedique solamente a discutir qué son los minerales críticos, por qué son críticos y para quién son críticos y cómo se define la criticalidad. Pero bueno, en este seminario permítanme usarlo y decir simplemente que los minerales críticos son los minerales que son críticos para ciertas agendas del desarrollo global y que las distintas regiones lo definen de distinta manera como críticos. Pero que hay cierto acuerdo sobre cuáles son. Entonces, en el contexto de esta gran demanda en expansión de la demanda de minerales, y además, sabiendo que muchos de estos minerales, no todos, pero muchos están en los países que son, yo les llamo ricos en minerales, pero económicamente menos ricos, empezó toda esta discusión de las posibilidades de desarrollo. Entonces, el gran punto acá es, bueno, se va a expandir en gran parte la demanda de minerales. ¿Qué significa esto para los países que tienen estos recursos y que todavía tienen muchos desafíos de desarrollo? Entonces, se empezó a armar toda una gran, yo le llamo la promesa, ¿no? O sea, la gran narrativa está, bueno, los que tienen minerales ahora, esta vez, distinto al pasado, se pueden desarrollar, porque esta vez lo vamos a hacer diferente, le vamos a agregar valor. Todos sabemos que en el pasado no funcionó, pero esta vez si se puede. Ahí yo cito algunas citas de representantes del Banco Mundial, del BID, UNCTAD, todos con la misma argumentación. Hay que agregar, no vamos a extraer ahora el material, lo que vamos a hacer ahora es agregarle valor y esta vez va a ser distinto, porque además también vamos a abordar los problemas ambientales y sociales que genera. Entonces, pero realmente va a suceder esto, o sea, está sucediendo, ¿qué evidencia tenemos? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Entonces, por un lado, tenemos todos los problemas tradicionales, que hay una gran literatura que se ha desarrollado que discute las problemáticas, las oportunidades y las problemáticas que se desarrollan en los países que tienen abundancia de recursos.
Entonces nosotros sabemos que hay, bueno, por supuesto hay oportunidades vinculadas al ingreso de inversión que se genera en los proyectos de recursos, que pueden ser en cualquier sector de recursos, pero ahora estamos hablando de minerales, aumento de trabajos, inversiones, exportaciones. Esto es la razón por la cual los gobiernos están interesados en atraer estas inversiones, o sea, existe eso. Pero por otro lado también sabemos históricamente que la abundancia de recursos genera y una especialización excesiva en estas actividades genera problemas porque, o sea, hay volatilidad, son commodities, la mayoría, no todos, pero son commodities, entonces hay volatilidad de precios, se generan pérdidas de competitividad en otros sectores. Bueno, por supuesto hay problemas políticos, de economía política, captura de Estado, corrupción, no necesariamente corrupción, pero sí captura, y lo cual es bastante razonable que en un país en el cual la gran parte de la actividad económica depende de unos pocos sectores, esos sectores tengan una influencia mayor en el Estado. Y después el gran tema del, históricamente, esta idea de que estos sectores funcionan como enclave, con pocos encadenamientos y relacionamiento con otros sectores. Y de hecho hemos empezado a ver que muchos de estos problemas con el boom de los recursos se están viendo. O sea, la volatilidad de los precios de los recursos está generando problemas. De hecho, ya hay varias discusiones a nivel internacional de cómo poder frenar, de alguna manera compensar esta volatilidad. Y ahora, vinculado a lo que dije antes, está en el interés de ambos, tanto de los que exportan como de los que compran, porque si no hay estabilidad y no hay inversiones, no se van a generar los recursos que se necesitan, entonces se genera todo un problema sistémico. Después obviamente se ven ya problemas de enfermedad holandesa, también de corrupción de Estado, de captura, debilidad de los vínculos, etc. Todo eso lo estamos empezando a ver, o sea que eso sigue existiendo como una problemática de desarrollo asociado a los recursos. Pero además ahora tenemos problemas nuevos, y esto hace que tengamos que realmente pensar las posibilidades de desarrollo vinculadas a recursos de manera completamente distinta. Entonces, el primero, y esto nosotros lo hemos estudiado bastante en los últimos años, obviamente esta expansión de los recursos en esta oportunidad, a diferencia del pasado, se está dando en un contexto de una crisis ambiental masiva. Entonces esto cambia muchísimo el escenario con respecto al pasado. Toda la literatura de la maldición de los recursos, por ejemplo, no se desarrolló pensando que además de todos los problemas, de todos los desafíos, había una crisis ambiental. Ahora tenemos una crisis ambiental que además está acompañada de una resistencia de la sociedad civil a la expansión de la actividad extractiva cada vez mayor, porque los proyectos minerales obviamente compiten en las localidades con el uso de los recursos, agua, tierra. Entonces esto genera, entre otros temas, esta resistencia en muchos territorios, no en todos, como hablábamos con Martín, no es que en todos los territorios sucede lo mismo, pero cuando uno lo mira a escala, este es un fenómeno cada vez más importante. Además lo sabemos porque lo empiezan a reconocer actores que antes no les importaba. Hoy una empresa sabe que su principal restricción para ir a un proyecto, empezar un proyecto de inversión en un territorio nuevo es tener lo que ellos llaman la licencia social para operar. Entonces, eso es un nuevo elemento. El otro es la concentración masiva de conocimiento, en gran parte, en los países que no tienen los recursos. Entonces hay un mismatch entre dónde están los recursos. Se habla de la concentración de los recursos, que los recursos están en unos pocos países, bueno, el procesamiento, etcétera, y qué significa eso para las posibilidades de desarrollo, pero en realidad mucho más concentrado que los recursos está el conocimiento. Estamos trabajando ahora con una base de datos, ya lo sabemos, pero además estamos tratando de entender un poco más algunos de los patrones, y les voy a mostrar ahora un poquitito de esto, pero esto genera un gran desafío a la hora de pensar las posibilidades de desarrollo, y voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Y obviamente el tercer nuevo, y esto es más reciente todavía, y se ha vuelto cada vez más acentuado, incluso desde que yo empecé a trabajar en este tema, es la geopolitización que hay alrededor del acceso a los recursos. O sea, ya los recursos no son un bien económico, son un bien, por eso la idea de minerales críticos en realidad viene de ahí, son un recurso estratégico, son un recurso que los países quieren tener y acceder por temas de seguridad, por ejemplo, y de control. Entonces esto cambia completamente. Yo estoy siempre parada desde el lado de las posibilidades de desarrollo, ¿no? Uno se podría parar de distintos lugares y desde esos distintos lugares se pueden discutir distintas problemáticas.
Pero si lo pensamos del lado de las posibilidades de desarrollo, genera un cambio profundo en cómo pensamos las posibilidades de agregado de valor, encadenamiento y otro tipo de desarrollos. Y esto es algún proyecto que con Martín quizás empezamos, en donde vamos a estar trabajando específicamente esta cuestión. Entonces, un poquitito les muestro algunos más detalles de cada uno de estos temas, porque son temas que yo he venido trabajando. Este es un artículo que publicamos hace muy poco con un investigador también argentina, en el que hicimos un mapeo de la conflictividad socioambiental utilizando datos, información de una base de datos que se llama GDELT, que trabaja con noticias. Y entonces este es el mapeo de todos los conflictos que hay en relación a minerales en el mundo, y este es un mapeo de los recursos. Entonces, lo que se puede ver claramente es que donde hay recursos hay resistencia de la sociedad civil. Y a nosotros nos pareció súper interesante ver esto, y que además están bien distribuidos alrededor de las distintas regiones y países, porque hay una narrativa de que la conflictividad tiene que ver con una debilidad institucional de los países que tienen los recursos, y nosotros lo que salimos a decir fuertemente es no. En realidad, donde hay recursos hay resistencia. Pues hay distintos tipos de resistencia y uno tiene que profundizar, y además también las respuestas pueden ser diferentes y las dinámicas que se generan, pero donde hay recursos hay resistencia. Nosotros hicimos incluso algunas estimaciones en las que vemos que en definitiva, aún controlando por ingreso per cápita, donde hay más resistencia es donde hay más recursos. Entonces no es un tema de que si el país más rico es más pobre, es un tema de donde hay más recursos, donde se genera esa competencia a nivel local. Y también nosotros mapeamos, que no lo tengo ahora, pero también cuáles son las fuentes de esa resistencia, y nos pareció súper interesante que cuestiones económicas siguen estando ocupando un lugar muy importante. Entonces no es solamente que generan problemas ambientales, sino también de redistribución de la renta, de empleo. O sea, todo eso se discute en esas noticias que nosotros analizamos. Ese es un artículo que está publicado por si les interesa. Después, en relación a la concentración de recursos, estamos empezando a hacer un trabajo con una base de datos de patentes. Ya sabemos, hay un montón de cosas que ya las sabemos. El conocimiento en relación a los recursos minerales está, y esto se viene estudiando. Lo que estamos ahora nosotros es tratando de profundizar un poco más, tratando de mirar a la historia, y estamos tratando de entender una pregunta que quizás se ha explorado menos, es cómo se pasa de tener los minerales a tener el conocimiento que se necesita para sacarle rentabilidad y beneficio económico y de desarrollo a esos minerales. Entonces, porque generalmente la narrativa lo que te dice es, bueno, si tenés los recursos y no tenés conocimiento, y ahí no vas a poder sacarle. Pero la pregunta es, ¿cómo se genera ese conocimiento? ¿Cuáles son las trayectorias que han llevado a que algunos países sí tienen, que tienen recursos, han logrado desarrollar ese conocimiento? Obviamente tenemos China, que tiene creo que algo así como el 70% de las patentes asociadas a minerales, pero después siempre tenemos que sacar China a veces y tratar de entender lo que está pasando en otros países. Y nosotros ahí, yo puse está Chile, por ejemplo, y la República del Congo, y también estuve mirando cercanamente Indonesia, en el mismo paquete, pero cuando uno lo abre, ese paquete es distinto. Chile tiene mucho más, Brasil tiene mucho más. Los países como, obviamente, la República del Congo, Indonesia, son los países que están en el extremo más bajo de recursos y muy poco conocimiento alrededor. Entonces ahí la pregunta que nosotros venimos planteando es, si tenés los recursos, si no tenés el conocimiento de cómo extraerlos, ¿tenés los recursos? Y siempre me acuerdo de lo que pasó en Bolivia, ¿no? Martín, que vos conocés muchísimo más los detalles, que en definitiva hubo un intento muy grande de generar autónomamente las capacidades endógenamente para extraer los recursos, y no se pudo, porque no son triviales. Es un conocimiento que es muy difícil de acumular, que lleva mucho tiempo. Entonces ahí hay una pregunta interesante que no se está discutiendo. Hoy la agenda global de desarrollo sobre minerales y desarrollo económico es agregado de valor, agregado de valor, agregado de valor, como si fuera la única cosa que tendríamos que estar mirando, cómo pasamos de tener litio a baterías. Eso es lo que estamos diciendo, no. O sea, en realidad lo más importante es cómo pasar de tener litio a conocimiento de cuál es tu litio, cómo se extrae, qué características particulares tiene, etcétera. Porque esa es la primera barrera que nosotros afrontamos para pensar las posibilidades de desarrollo, porque si no sabemos, tenemos el litio y no sabemos nada de ese litio, y sí, vamos a depender de una inversión extranjera que venga a extraerlo y nos imponga las condiciones de cómo se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer, y ya se corta la primera
entrada o posibilidad para empezar a desarrollar endógenamente esas capacidades. Entonces, esa es una cosa que estamos empezando a mirar un poco más, aunque la venimos mirando hace tiempo de distintos lados, pero un poco más en detalle. Bueno, esto es un mapeo de cómo se ubican los países en relación a sus recursos y al conocimiento. Finalmente, en relación a la geopolitización, lo que vengo observando y lo que estamos empezando también a trabajar un poco es hasta qué punto, en paralelo a toda esta discusión de las posibilidades de desarrollo en relación a recursos, se está generando esto Gaby, lo presenté en Newsprint, pero básicamente es la misma idea, o sea, es como, en definitiva lo que estamos viendo es que se está armando una arquitectura internacional de extracción para garantizar el acceso a los recursos a los países que los quieren usar, que lo que hace es cada vez más reducir la autonomía de los países para tomar decisiones en relación a esos recursos. O sea, básicamente lo que está pasando es, y puedo dar muchos ejemplos de cómo se empieza a ver a través de los acuerdos comerciales bilaterales, a través de los acuerdos de inversión. Lo peor de todo son los acuerdos de inversión, que tienen obligan a los estados a negociar las condiciones, si tienen una disputa con un inversor extranjero, obligan a que los estados resuelvan esa disputa afuera de sus países. Eso es monstruoso. Y hay ejemplos, hay uno muy interesante que además muestra la paradoja. O sea, por un lado, las regiones como la Unión Europea dicen y quieren armar un bloque en contra del bloque asiático, diciendo, bueno, nosotros vamos a ser los buenos inversores, los que vamos a invertir en buenas condiciones ambientales, a nosotros nos interesan los estándares. Y entonces están con toda esa narrativa, incluso están armando los bloques que un poco quieren pasar esa idea. Entonces imponen restricciones a los países en relación a cómo se deben extraer esos recursos, que no generen impactos ambientales, que se negocie con las comunidades, etc. Bien, divino. Por otro lado, por ejemplo, entonces estos países están obligados a exportar con ciertos estándares. Pero por otro lado, también, por ejemplo, con regulaciones como estas que les hacen firmar en relación a los acuerdos de inversión, si tienen una disputa tienen que resolverla afuera y en general pierden los estados con una gran multinacional, que son más grandes que muchos de estos estados, pierden millones y millones de dólares. Entonces hay casos muy impresionantes, pero este de Colombia, que cambia una ley ambiental para satisfacer uno de esos requerimientos y le hacen, la empresa extranjera disputa el cambio y le gana millones de dólares. Entonces, ejemplos como estos somos los que estamos tratando de empezar a mostrar más. Ahora, por ejemplo, los nuevos acuerdos que está firmando Estados Unidos con Congo, se le sienta en los organismos que toman decisiones sobre esos minerales. Entonces le dice, bueno, Argentina, que pasa lo mismo. O sea, sí, firmamos este acuerdo, pero Argentina entonces se obliga a tomar se lo obliga a que tome se alinee con Estados Unidos en ciertas políticas globales. Entonces, este tipo de cosas lo estamos viendo más y más. Entonces, estamos tratando estos son los tres elementos nuevos que complejizan más el fenómeno. Ahora, bueno, mirando desde el lado positivo, hay también desarrollos nuevos. Por un lado, obviamente, y esto hemos trabajado bastante desde hace tiempo, hay oportunidades tecnológicas nuevas. O sea, los sectores de recursos cada vez más utilizan nuevas tecnologías, algunas de las cuales, no todas, tienen menos barreras de entrada para empresas locales, y nosotros hemos estudiado muchas empresas que han logrado entrar como proveedoras a estas cadenas de valor de recursos, porque justamente hay áreas que en el pasado no existían, que permiten este ingreso. Entonces eso sería como un desarrollo positivo, y nosotros hemos visto y hemos estudiado muchos casos interesantes acá, pero son casos, la mayoría no se han difundido. Ni un país como Chile, que es el que se muestra siempre como de los más desarrollados, lo ha logrado. Hay una determinación política que antes no existía. Esto lo estamos viendo sobre todo en regiones como la de África, que están realmente como obsesionados con no entregar de nuevo esos minerales y buscando todas las maneras posibles. Están hablando de cadenas cortas, de empezar a usar los minerales ellos mismos. Bueno, esto en un contexto como el que yo mostré. Entonces yo no sé cómo va a funcionar, pero sí existe esa determinación, que antes yo creo que no existía. Y lo tercero, es como un reconocimiento mucho mayor, o mucho mayor que en el pasado, sobre las cuestiones ambientales,
y también los derechos de los pobladores locales, las comunidades indígenas que viven en los territorios. La regulación ha avanzado bastante y pareciera que no, pero en realidad sí impone restricciones a las empresas al momento de operar en un territorio, que le van introduciendo barreras que cuando uno mira el fenómeno de largo plazo, como por ejemplo lo hemos hecho en Chile, que es un caso muy interesante de evolución de la institucionalidad, tiene que ver con esta tensión entre la comunidad, el Estado y las empresas, que va generando un cambio que a las empresas las hace actuar de una manera un poco diferente. Esto lo voy a pasar, porque no sé cómo estoy de tiempo. Okay. Porque bueno, un poco acá, por eso. Entonces, a la hora de pensar dónde dirigirse, para aprovechar esta oportunidad y en este nuevo contexto, nosotros esto lo discuto y quizás acá no tiene la relevancia que tiene cuando lo discuto en otras partes, porque yo creo que acá justamente con la gente que viene trabajando este tema hay muchísima claridad, que es que cuando estamos pensando esta posibilidad de desarrollo, tenemos que dejar de pensar solamente lo que dije antes, el agregado de valor hacia adelante, y empezar a ver todo lo que se podría hacer en términos de desarrollo, de proveedores de conocimiento, esos sectores que hay muchas más posibilidades. Esto acá creo que en CENIT es uno de los pocos espacios donde lo digo y no tengo que explicar nada porque se sabe muy bien, pero quiero decir que no es la regla. O sea, quiero decir que hoy la discusión internacional sobre el agregado de valor y las posibilidades de desarrollo económico en recursos está toda focalizada en las posibilidades, y ustedes lo ven, porque además quizás es una narrativa que entra más fácil. Tenemos litio, hagamos batería. Tenemos níquel, y además tiene también, y el procesamiento, ¿no? Que tiene, tampoco quiero desmerecer completamente en lo que te da en este momento tener industria de procesamiento, porque tenés, obviamente, lo que quieren acceder hoy los países que necesitan estos recursos es al material procesado, si no lo van a procesar ellos. Entonces, no es que no sea importante, pero no es lo único. Entonces ahí nosotros venimos como, sobre todo, la parte de desarrollo de proveedores se ha venido entendiendo más, pero yo ahora estoy trabajando mucho más en lo que tiene que ver con la intensificación del conocimiento de la extracción misma, ¿no? Y acá estamos escribiendo un artículo con el que era el ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau. Estamos entrevistando a varias empresas porque yo hace poquitito hice una presentación en el Banco Asiático de Desarrollo en el que me pidieron que diera un ejemplo diferente al de Indonesia, porque hoy por hoy, a escala internacional, el país que está puesto como modelo de agregado de valor es Indonesia, y justamente es un país que ha ido por el procesamiento. Entonces, bueno, sí, o sea, obviamente es impresionante ver que es un país que no exportaba nada de procesado y hoy exporta 60% y tiene una gran parte del mercado global. Entonces, esto ha llamado la atención. Los países africanos hoy están mirando a Indonesia. Porque además también en la discusión de desarrollo global siempre se tiende a mirar a los países asiáticos, que a su vez tienen unos modelos de desarrollo, un Estado, que es tan diferente a América Latina, que yo me la paso diciendo, no les sirve los asiáticos y el modelo asiático a los países de América Latina. Y además, miremos Chile, por ejemplo. Entonces ahí estamos como empezando a contar otra historia, que es la historia de un país que no ha hecho procesamiento, pero en parte porque no necesariamente era el mejor camino. Lilia hace tiempo hizo un trabajo sobre este tema, pero además tampoco ha hecho una industria de desarrollo de proveedores muy interesante. No le fue bien a Chile. Cuando dicen que le fue bien es mentira. Pero entonces hay que mirar, pero sí le ha ido bien, y a mí me parece que es una historia que queremos contar y empezar a reflejar mucho mejor en lo que tiene que ver con cómo se extrae el recurso, porque se extrae el 60% con energías limpias en un proceso que es súper interesante de expansión del sector de energía limpia que se desarrolló conjuntamente con el sector minero, y además también con mucho uso, por ejemplo, de agua de mar, que para muchos países que el gran desafío es el uso de agua dulce, es súper interesante. Está bien, Chile está al lado, tiene sus características particulares, pero digo, en sí mismo el proceso por el cual, ahora, ¿cuál es la restricción? Ellos quisieron exportar cobre verde y nadie se los compró. Entonces eso de nuevo, cuando volvemos a las paradojas globales de queremos que se extraiga sustentablemente, pero nadie quiso pagar un sobreprecio por un mineral extraído
que se descomoditiza, digamos. Entonces, la historia de Chile es una historia de descomoditizar, en teoría, el mineral para un mercado global que todavía no está preparado para pagar, sí, no está preparado para pagar ese sobreprecio. Pero más allá de eso, también, cuando uno mira cómo se extrae, la manera en la que se negocia, es súper interesante. Lo estamos mirando, ellos tienen una base de datos súper interesante de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, en donde está detallado específicamente cómo se ha negociado acá, y eso es una mina, de que nadie lo explota. Estamos tratando de ver cómo usar ese material para mostrar cómo ha evolucionado, porque tiene como 15, 20 años de cambio en la manera en la que se negocia la extracción en cada uno de los territorios, en un proceso que es súper interesante. Entonces, cuando vamos a contar Chile, no tenemos los números que tiene Indonesia, tenemos que ir a reconstruir esa historia un poco más, pero yo creo que es una historia mucho más interesante. Uno mira cualquier otro indicador de China, está bien, el punto de partida es muy diferente. Tampoco entonces por eso no es un modelo a replicar, pero sí me parece que es un modelo para decir, ojo, cambiemos un poco la discusión, dejemos de discutir solo una cosa y lo estamos tratando de hacer. Bueno, entonces, para cerrar ya hoy, entonces nosotros en relación a este tema estamos desarrollando varios tipos de proyectos de distinta escala, de distinta magnitud. Yo diría que hoy por hoy el grupo nuestro es uno de los grupos que tiene más como experiencia acumulada en Inglaterra en estos temas. Entonces estamos tratando un poco de aprovechar esto. Y obviamente yo siempre trabajo con conexión con investigadores de Argentina, Chile y Brasil, siempre que puedo. Prefiero Argentina, cuando no me dan bolilla, voy a que la gente está ocupada en todos lados. Pero bueno, esto, lo que estamos es, por un lado, construyendo un centro de minerales críticos para el desarrollo, con algunos colegas de IDS. El colega con el que estoy trabajando, y esto es súper interesante, es de China, está a mitad del tiempo en China, entonces nos da como conocimiento todo algo que para un montón de gente es una caja negra. Y él está hace años estudiando la inversión china en el sector de energía y también de minerales en el exterior, y está trabajando en África, entonces nos complementamos muy bien y estamos ahí buscando, ya tenemos algún trabajo hecho que nos den un seed funding, o sea, un financiamiento para empezar este centro. Después seguimos haciendo trabajo más sobre temas de agregado de valor, pero con esta mirada que yo estaba contando antes, un poco yendo a los bancos de desarrollo, es decir, cambiemos un poco el eje de la discusión, y les parece súper interesante. Y quiero terminar hablándoles de lo que estoy empezando, que es un proyecto nuevo, que viene a raíz de todo el trabajo que vengo haciendo hace rato en este sector, en el cual está asociado a lo que ha pasado más recientemente en el sector, que es, bueno, cuando yo empecé a trabajar en esto, como les decía, me di cuenta que la agenda global, esto era un tema de agenda global, en principio por la transición energética. De hecho, se hablaba de transition minerals. Minerales para la transición, todavía voy a Naciones Unidas a veces y dicen minerales para la transición, y yo digo, bueno, no sé si son para la transición, porque en definitiva lo que sucedió en los últimos años es que se volvió más evidente, no es que antes, pero más evidente la importancia de los minerales, obviamente para el sector digital, que siempre lo supimos, pero no estaba, y para el sector militar de defensa. Entonces, como en los últimos años yo empecé a trabajar sobre el tema de la militarización de la demanda de minerales. Yo tengo un artículo que no lo alcancé a meter en todo esto, pero que justamente lo que hacemos es empezar a mostrar la importancia de la militarización en la demanda. A ver si tengo acá, no, acá. Entonces, solamente este es el porcentaje de los minerales que realmente va a la infraestructura energética. O sea, el resto va al sector digital, bueno, AI, o sea, los centros de inteligencia artificial, sabemos que el otro día le hicimos una entrevista a alguien de Anglo American y nos dijo que toda la mina de Perú, una de las minas que tiene en Perú, todo el producto de un año va a un centro de inteligencia artificial, o sea, ellos no se va a sostener. Eso es una parte, pero muchos de esos centros además son centros que alimentan el sector de defensa. Entonces cuando empezamos a mirar la influencia de la defensa y del sector de defensa en la demanda de minerales, lo que nosotros estamos planteando cambia todo el contexto. Ya todas las discusiones que veníamos teniendo sobre las posibilidades de desarrollo, de sustentabilidad, etcétera, del sector cambian. O sea, el contexto es completamente diferente porque aparece un comprador que es otro, que ya no opera con las reglas de mercado, que opera con una regla completamente diferente. Y además
cuando el mineral va a un arma, se destruye automáticamente, digo, solo para que empiecen a pensar todo lo que cambia cuando, y además, cuando hay algunas estimaciones de algunos colegas, esto es un tema nuevo, lo está trabajando poca gente, pero hay algunas estimaciones de cuánto, por ejemplo, Estados Unidos tiene un stockpiling, o sea, están guardando minerales, están diciendo, y ese stockpiling, la prioridad de uso es defensa. Cuando empezamos a mirar cuánto se podría producir, solo para empezar a mostrar, ¿no? Cuánto se podría producir de infraestructura, porque en teoría estábamos haciendo una contribución al bien público global, eso es lo que le decían a los territorios y a las comunidades, no, exporten sus minerales, que esto es para el bien público global, o sea, pero nosotros lo tenemos, pero si es para la defensa, si es para producir armas que después van a ser utilizadas, incluso para operar en contra de esos territorios, es como que todo empieza a perder sentido y cambia completamente los términos de discusión. Entonces, por un lado hemos estado mostrando, hay poca evidencia, hay pocos números, nos estamos agarrando de lo poquito que hay, aunque sí obviamente hay mucho documento público, o sea, bueno, la misma definición de la criticalidad de los minerales, cuando la empezamos a mirar históricamente, siempre estuvo vinculada al sector de defensa, en el momento cero. Entonces, bueno, en este contexto es que nosotros estamos haciendo un planteo de que la gobernanza, las discusiones sobre sustentabilidad de la gobernanza de los recursos deberían cambiar y dejar de enfocarse solamente en las condiciones de extracción, que es un enfoque, nosotros decimos, bastante colonialista, en el sentido de que lo único que hace es mirar la problemática en donde se extrae el mineral. Entonces, por ejemplo, los conflict minerals son minerales que se extraen en regiones conflictivas y toda la certificación de conflict free minerals es, ahora, es conflict free cuando va a ser utilizado para producir armas, que después además va a volver a esos territorios. O sea, pensamos en una región como el Congo, que se le hace un seguimiento enorme para que el mineral, que además no funciona, pero sí hay un esfuerzo internacional enorme, agencias certificadoras, sistemas de certificación, etc. Sin embargo, nadie hasta ahora, y esto es algo que yo estoy obsesivamente revisando, porque realmente me parece increíble, nadie discute la gobernanza del uso final de los minerales. ¿Por qué no estamos discutiendo cómo se usan? Pero estamos dejando al mercado, y esto ya es más amplio que los minerales. O sea, sabemos que los recursos son escasos. Gran parte de la problemática ambiental es que estamos sobreutilizando recursos. Pero le dejamos al mercado, o en todo caso, a la ética de los consumidores de los países ricos, que decidan cuánto y cómo se va a consumir. Entonces, sí, la discusión del reciclaje es una, pero no discute el cómo. No estamos discutiendo por qué un mineral, incluso hasta con otros productos, no estamos discutiendo por qué se utiliza para producir armas y cómo podríamos frenar eso. Entonces, yo tengo ahora 2 o 3 proyectos que estoy empezando, y esto es algo nuevo, entonces, ¿cómo? Sí, es la última. Entonces, esto son 2 o 3 proyectos nuevos en los que estamos empezando a ver esta posibilidad, hablando, tenemos un proyecto chiquitito con una ONG en Inglaterra que es una ONG que trabaja en general en contra del armamentismo, de la militarización, que está discutiendo, trabajan con los movimientos union, o sea, con los movimientos de trabajadores, con toda la movilización que está generando ya en Europa en contra de la militarización, porque ustedes saben que se está gastando más ahora en defensa que en cambio climático. De repente en 2 o 3 años el cambio climático no le importa a nadie y están usando los fondos en defensa. Entonces estamos trabajando con ellos en un proyectito. Acabamos de ganar, esta es la agencia, la Alianza Climática Global, un proyecto con unos colegas en Brasil, para empezar a ver cómo distintos actores empiezan a ver esta posibilidad de gobernar el end use. Estamos trabajando con movimientos sociales, pero también con empresas, con gobiernos, y a ver cómo lo ven. ¿Les parece tan descabellado? ¿Cómo se haría? Incluso estamos trabajando con Vanessa. Vanessa es una colega con la que trabajamos en BioLeft, en la que estamos empezando a ver cómo sería, por ejemplo, un mineral de los pasaportes, o sea, como imaginarse un mineral en el que uno tiene las etapas y puede seguir el camino de los minerales. Bueno, y ahora estamos negociando con la Open Society Foundation en África, les súper interesó también desde el punto de vista de empoderar a las comunidades en el entendimiento hacia dónde van, entender hacia dónde van los minerales que estamos exportando. Pensamos que tiene un valor potencial enorme, y esto es lo que estamos explorando con distintos sectores. Entonces, termino
Dos palabras claves para pensar, desde mi punto de vista, el tema del desarrollo asociado a recursos es conocimiento y coordinación. Conocimiento, pero conocimiento sobre cómo se extrae, sobre el recurso en sí mismo, conocimiento hacia dónde va, conocimiento de cosas que no sabemos y que aumentarían el poder de negociación de los países y de las regiones. Y obviamente coordinación, que es un sueño. Cada vez que hablamos con la gente que está en política te dice, bueno, coordinaría Chile, Argentina y Bolivia una política común para el litio, te dicen no, pero quizás a nivel regional, hay otras formas de coordinación posible y estamos tratando de ver cómo sería eso. Y porque esta sería la única manera de empezar a empoderar a las regiones con recursos, si no todo el resto parece inalcanzable. Y acá termino, gracias. Bueno, excelente. Tenemos 20 minutos para comentarios, preguntas, reacciones. Sí. Bueno, gracias Mabel, me encantó la presentación, un gusto escucharte. La respuesta a problemas nuevos, específicamente a las cuestiones geopolíticas, te quería preguntar cómo ves la situación de Argentina, particularmente con el RIGI, el nuevo régimen de incentivo a las grandes inversiones, que generó un gran interés en el sector minero, donde hay 11 proyectos de litio, 7 de cobre. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Que incluye esta posibilidad de litigio internacional, etcétera. Y me gustó mucho haber leído eso, creo que en tu blog de Vía Diligencia, ¿no? O sea, hay muchos proyectos de Alemania y Francia que están investigando cómo las empresas cumplen o no los derechos humanos en América Latina, pero ver, bueno, dónde termina o qué pasa, ¿no? Del otro lado del mostrador en la industria militar. Entonces me gustaría como una reflexión más en detalle cómo ves esa situación. Yeah. Gracias. ¿Entonces, una pregunta? Sí. Bueno, gracias Ana, súper interesante. Me quedé pensando en el ejemplo que diste ahí de Chile como un caso tal vez incipiente de construcción de conocimiento upstream. Sí. Y me preguntaba, pienso en Chile, entiendo, corríjame los que saben de Chile, pero en donde la inversión extranjera directa es importante. Sí. Y pienso que ahí hay un vínculo con los centros de conocimiento globales también. Sí. Entonces, hay un acuerdo institucional potencial diferente, digamos, en el cual está ese vínculo internacional de conocimiento y que permite también desarrollarlo localmente. Sí. Hay un ejemplo de la trazabilidad del uranio. Sí. Digamos. Sí. ¿El único ejemplo? Trazabilidad para el otro lado, sí. Bueno, pero Sí. tenés, digamos, las existencias y los servicios. Sí. Eso está absolutamente, se puede aplicar en completo. Sí. ¿Tomas una más? Es el único caso. O sea, nosotros estamos siguiendo, o sea, tomo todas porque es muy bueno y nosotros tenemos un mini proyecto dentro del proyecto más grande que se va a ocupar solo del sector nuclear, pero sí, no hay. ¿Tomamos una más? Sí. Sí, una cosa chiquita, pero justamente con eso que OSD, por ejemplo, acaba de sacar hace poco y estos últimos años está trabajando mucho sobre la trazabilidad, que justamente lo hacen, un poco el argumento detrás de eso tiene que ver con poder seguir las condiciones en las que fueron producidos los minerales y poder tener, digamos, todo el... Y el problema es que hay algunos puntos de la cadena donde se pierde la trazabilidad totalmente, sobre todo en la refinación, y esa fase es la más problemática, y en casi todos, pero en algunos minerales específicamente, algunos como están más concentrados, es más fácil de seguir. Por ejemplo, el litio es mucho más sencillo de seguir, sobre todo el litio de salares, porque es una cadena más corta y mucho más transparente que otras, en donde ya entran refinadores pequeñitos y ahí se pierde todo, ¿no? Sí. Sí, porque mi memoria... sí, o sea, de Argentina, o sea, emocionalmente tengo el problema que me desvinculo un poco porque me cuesta mucho, pero yo, o sea, Argentina está entrando hoy por hoy dentro de la alianza que está armando Estados Unidos y los partners, un poco para mostrar, tratar de construir un bloque que compite contra China, ¿no? O sea, que no lo están haciendo muy bien, pero Argentina está como en ese juego, ¿no?
Yo lo que creo es que está jugando ese juego, pero no veo que haya ningún beneficio. O sea, cuando uno mira concretamente, suponete que uno abstraigámonos del problema Milei, etcétera, y pensemos solamente en que sea una estrategia posible dentro de las varias que un país podría adoptar para insertarse globalmente en este juego, ¿no? Porque a la larga está pasando eso, cuando Indonesia se pone, lo que está haciendo es aliarse con China. Entonces hay mucho, lo geopolítico hoy por hoy es fundamental en términos de, salvo que, como te dice la misma gente de Chile, nosotros somos tan chiquitos que nosotros jugamos, no me acuerdo la palabra que usó el que era ministro, pero ellos juegan como nosotros juegan ese juego de que no se juegan por nadie y pensando que se van a beneficiar, pero bueno, hay que ver qué resultados les dan en el medio y largo plazo. Yo creo que Argentina se alineó más específicamente con un bloque y creo que estamos entregando mucho más de lo que recibimos, porque a la larga este bloque, donde está localizando más actividades de valor y compartiendo el conocimiento, es con países como Australia, Canadá, digo, no veo en Argentina, yo no vengo siguiendo los últimos proyectos, ni cómo se negocian, ni nada, pero sería bueno empezar a preguntarse un poco, jugar ese juego, qué tipo de proyectos te está generando y si realmente cambia alguna condición, o si solamente entra inversión extranjera directa y no estoy negociando nada, aparte sí estoy entregando, porque se está entregando regulación, se está concediendo. Ahora, si está concediendo solo para que entre el dinero, bueno, me parece muy serio, me parece que un juego muy mal jugado, más allá de que a mí en lo personal no me gusta nada, pero digo, solo me abstraigo, digo, bueno, Argentina, suponete hago una clasificación y digo, bueno, Brasil está haciendo esto, Chile está haciendo esto, Argentina está haciendo esto, y lo está haciendo mal, me parece a mí. O sea, esa es la sensación que yo tengo. Con respecto a lo de, después encadeno con lo de end use, que es, o sea, la trazabilidad de cómo se usa el mineral. Sí, o sea, yo creo que eso deberíamos estar mirándolo y discutiendo muchísimo más. No solamente cuando el mineral como el uranio termina potencialmente en algo sumamente peligroso, que es por eso que también hay una antecedente, pero digo, es mucho menos obvio que también el litio termina en armas y que también el cobre termina. Ahora hablaba con la gente de Chile y me contaban que solamente en todas las discusiones que tuvieron sobre la política, la estrategia del sector mineral, una ONG me decía, solamente alguien vino y nos dijo, ¿no podemos nosotros restringir de alguna manera que el cobre se use para armas? Y él me decía, me reconocían a mí el mismo ministro, nosotros no lo habíamos pensado, no lo habíamos pensado, y como ahora que ahí a mí lo que me parece súper interesante es que ni siquiera se piensa mucho, entonces nosotros estamos en una etapa en la que, y ahí ya te respondo, o sea, cuando pensamos, nosotros le llamamos la trazabilidad al revés, o sea, yo sé que la trazabilidad se piensa hace 1000 años, pero para mí se piensa solamente en dónde se extrae. A lo sumo, en esta cosa de monitorear la cadena, ¿no? Pero siempre con una mirada desde el consumidor. O sea, la mirada de la trazabilidad está puesta en el consumidor. Darle más valor, hacerlo limpio, garantizar que se extrae bien, que no haya criminalidad, todo es del consumidor. Nunca está pensada la trazabilidad desde el productor. O sea, yo tengo los minerales, yo quiero saber dónde van, porque a mí la que estaba en el Banco Central de Chile, que es una colega, Stephanie Griffin-Jones, que ella me contaba que ellos habían estado discutiendo la posibilidad de que en las negociaciones internacionales ellos podían mostrar que el litio iba para usos limpios, que ellos estén en mejores condiciones de tener créditos de carbono, por ejemplo, con un país como Noruega, que dice es muy limpio por dentro, pero exporta petróleo. Entonces, cuando yo le conté, me dijo, pero esto es buenísimo, porque entonces podríamos realmente darle trazabilidad y dar un valor al recurso que se usa, no sé, no para la destrucción, no sé, pero entonces sería que tendríamos que empezar a discutir todo. Entonces sí, hay un montón de problemas técnicos. El otro día hablaba con Osvaldo Ursúa, que es alguien que conoce mucho el sector, y sabemos que están los traders, sabemos que todo el cobre que ellos venden va. Entonces, hay un tema que es la tecnicalidad. Y con Vanessa lo que hablábamos es, bueno, un QR, técnicamente se puede. Vos pones un QR en cada contrato de transacción y lo podés seguir. Ahora, y después generás un blockchain, pero
el tema es la decisión. ¿Quién lo va a hacer y por qué? ¿Y quién va a empujar por una agenda de este tipo? Para mí, los que están en una agenda climática deberían. Y ahí el gran enemigo que tenemos es toda la narrativa de dual use que se está generando, que es una narrativa de, en Europa, sí, se usa para militarización y como que va a haber como positivo, como algo positivo ahí como que el sector militar siempre fue un sector que generó tecnologías que también se usaron para otros usos, entonces poco que se enmascara todo este tema de defensa con una narrativa que para mí es la más peligrosa que se está generando. Entonces está todo el tema que es más político, o sea, queremos discutir, deberíamos discutir cómo se usan los minerales y para qué, deberíamos gobernarlo, para mí sí, yo estoy convencida que sí. Ahora hay un camino larguísimo, entonces con todo esto que nos están dando financiamiento estamos diciendo, bueno, tengo que empezar desde a poco, ir armando esta agenda, ver quiénes serían los aliados. Los colaboradores y colegas de África lo veían muy claro en todas las discusiones que tienen que ver con el acuerdo previo informado. Porque cuando las comunidades indígenas dan el acuerdo, en teoría, ¿qué tipo de información tienen? Bueno, no tienen información. Entonces también ahí se puede meter. Y las comunidades muy posiblemente no quieran vender, no todas, pero digo, muchas comunidades no quieran vender sus minerales para... Entonces, ese es el tipo de discusión que queremos empezar a dar y ver quién se sumaría, quién trabajaría con nosotros. Y es como un Violet, pero ahora de... o sea, es como una cosa más de acción. A mí me pasa siempre que investigo mucho un tema y de momento digo, bueno, ok, ¿qué se puede hacer ahora? Porque escribir, hay un momento en el que está bueno empezar a actuar y en eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Pero ¿había otra? No, en la de uranio, sí, uranio es... China también está controlando, China con 2 o 3 de sus minerales críticos puso barreras específicas al uso de los minerales en el sector de armas. Entonces la primera prohibición que hace China, que a raíz de la cual se arma todo este lío internacional, es porque prohíbe el uso de sus minerales, tungsten y otro, que son los más fundamentales para tierras raras, pero para ellos es más fácil controlar el end use porque ellos ya producen también. Entonces eso me contaban mis colegas de China, ellos le preguntan a las empresas directamente a quién le venden, y ellos saben quiénes van a armas, como que pueden, y ellos introdujeron esa restricción. O sea que hay antecedentes, nosotros estamos mirando también a eso, o sea qué antecedentes regulatorios existen para poder empezar a pensar la regulación del uso final de los minerales. En eso estamos, es un espacio grande porque nadie ha hecho nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta un poco es abierta, pero me pareció muy interesante el foco que pusiste en el conocimiento más que otros criterios, digamos, y que te quería preguntar si podrías salir un poco ese paquete, digamos, por ahí, para la audiencia, un poco más conocido, pero ¿qué quiere decir exactamente que en realidad lo que importa es el conocimiento? Porque mencionaste patentes, pero también dijiste que los encadenamientos de atrás por ahí no eran tan importantes. Sí. Me queda un poco a mí en el aire qué quiere decir ese conocimiento y si nos podés hablar un poquito más en qué consiste o qué. Dale, sí. Bueno, muchas gracias. A ver, yo en realidad te quería preguntar, digamos, si identificaron algún límite en esta idea de end-use governance, sobre todo pensando que probablemente hay pocos sectores más opacos que el complejo militar. Si efectivamente se considera como un major player, digamos, hay una serie de cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Hasta lo que vos decís, bueno, toda la producción de una mina va ahí y eso queda básicamente como una caja cerrada sobre la cual no hay esquema de gobernanza posible en el sistema militar y además hay mucha cláusula secreta, ¿no? Y el otro punto que me interesó mucho es este fracaso o falla en la cuestión del cobre verde que mencionabas del caso chileno, no, si crees que eso es una cuestión, digamos, solamente una respuesta de mercado o hubo, digamos, una planificación mal hecha, y si no conoces algún caso en el cual de gestión de mineral que sí efectivamente, digamos, no respondan solo con el bolsillo, ¿no? Me parece que es algo interesante. Total. Dale. No me queda espacio. Yo tengo 2 comentarios que las tengo ahí dando vueltas de las 2 keywords. Sí. Uno con el knowledge, bueno, es un momento, Martín me diste el ímpetu para que lo pueda decir, que es que obviamente estoy de acuerdo que el conocimiento es fundamental, pero
también pensaba, por ejemplo, si yo no aprendí mal de Martín, que lo he escuchado hablar, por ejemplo, en el caso del litio, YPF quería hacer investigaciones en litio y por cuestiones regulatorias, y no podía acceder al recurso, aún estando en ese recurso que estaba en tierra argentina. Es una empresa pública. Entonces, me pregunto si no acá nos falta también complejizar un poco el acceso al conocimiento, los temas regulatorios, que por ahí dijiste poco, pero por ahí el conocimiento y qué otras cosas, para que eso ya lo ocurra y que trabas hay, complejizar un poco, problematizar ese punto. Después respecto a la coordinación, ¿había entendido? Respecto a la coordinación, que la sensación es que parece mucho más, esa coordinación que le cuesta tanto a los estados, los privados lo hacen más fácil. Las grandes empresas mineras coordinan más fácil, todo lo puedo pensar en los temas Vido que vino yo, o trabajamos con Diego y Diego Genoveva el año pasado, y la coordinación, una industria que recién está pensando, que no tiene incumbentes, podría haber una coordinación de estados mucho más fácil, y eso es tan difícil en la práctica, ni hablar de estas cuestiones que ya están las cartas más echadas, que los privados en eso coordinan más fácil. Un comentario más que lo que veía colación. No sé si Diego. Yo tenía una preguntita vinculada un poco a lo que dijo ella, porque vos dijiste que en los foros internacionales el ejemplo de Indonesia hoy día está como en el tapete. El tema es que Indonesia puso restricciones a la exportación y hizo que vinieran empresas chinas, y las empresas chinas son las que tienen el know-how y las que han hecho casi el 70-80% del procesamiento de ese níquel que hoy día se exporta para los mercados de baterías. Ahí, ¿qué condiciones puso el gobierno para que haya una transferencia? ¿Hubo algún proceso de transferencia de tecnología además o se quedó un poco? Porque Chile también tenía la misma idea con el caso del litio, de que vinieran estas dos empresas que habían ganado los contratos preferenciales. El tema era cómo Chile iba de alguna manera lograr que haya algún tipo de transferencia tecnológica, porque si no, siempre el juego es el mismo, digamos, vos permitís que China venga, haga su juego, pero vos terminás teniendo un agregado valor, pero ¿cómo haces con el tema de China? ¿Y por qué no pasa con otros países que no sea China? Porque China está tomando mucha ventaja y lo está haciendo en todos lados. Lo viene haciendo hace tiempo. Entonces, ¿vos cómo haces, o no sé qué ejemplos hay? Porque yo veo la alianza esta de Estados Unidos, o mismo la Comisión quiere hacerlo, pero yo no veo que terminen de hacerlo y China efectivamente lo hace. Entonces, esa es la pregunta del millón. O sea, ¿cómo hizo China? Yo no lo conozco. ¿Qué sacó el gobierno de Indonesia más allá de... o por qué, digamos, se toma como un caso exitoso cuando en realidad es medio un enclave chino? Ahora ya... No, por favor, no basta. O sea, conocimiento, primero. O sea, yo, como vine a hablar acá a mis colegas de CENIT, no es que hablé mucho del conocimiento porque es el tema del grupo, ¿no? O sea, hemos trabajado años en el tema de conocimiento y es en sí mismo para un seminario de qué tipo de conocimiento, y además ya lo encadeno con vos, y yo estaba buscando porque borré unas slides. Yo tengo un artículo ahora, uno aceptado en Resource Policy y otro en donde hablamos precisamente de las capacidades complementarias. O sea, primero, conocimiento en muchas áreas, pero, por ejemplo, quiero decir que tenemos que siempre estas discusiones son, por un lado, querer cambiar los términos del debate, más en general, y después obviamente hay un montón de profundizaciones. Entonces, por un lado, porque también un poco decir, está bien, tener los recursos y no tener el conocimiento, yo no creo. Ese primer tema, sin metatema. Entonces después, bueno, ¿qué tipo de conocimiento? Entonces, ¿qué tipo de conocimiento? Entonces se habla mucho del procesamiento, transferencia de tecnología, si los chinos transfieren o no. Y yo digo, bueno, también, pero lo primero que tenés que saber es tu recurso, qué características específicas tiene. Sabemos que acá vienen a extraer con conocimiento llave, con plantas llave en mano, y no siquiera el conocimiento es bueno para las condiciones ecológicas. También lo sabemos del sector agrícola, lo sabemos hace años. Entonces hay un montón que tiene que ver con conocer el recurso, y eso tiene que ver con las empresas que extraen y también los proveedores. O sea, nosotros las ventanas que vimos de entrada para proveedores locales es porque en gran medida vimos que entraban porque los recursos son tan específicos que hace que muchos de los proveedores internacionales vengan con cosas que no sirven. Entonces, es conocimiento sobre el recurso, conocimiento de las características, conocimiento de los territorios,
conocimiento, pero por ejemplo también conocimiento hacia dónde va. O sea, el conocimiento, eso es lo que nosotros, o sea, si vos no sabés, por ejemplo, dónde va tu mineral, ¿cuáles son tus capacidades de negociar políticas de agregado de valor? O sea, aumentan mucho si vos empezás a tener una trazabilidad al revés. Entonces, como un poco quiero usar eso como para abrir miles de ventanas, sobre cada una de las cuales podríamos discutir largo y tendido, porque también para el procesamiento hay un... Es tan importante el conocimiento que hoy China, y conectando con lo de China, hoy China ya está dejando de hacer inversión extranjera en los territorios con minerales raros, con rare earth mineral, tierras raras, porque no quieren que haya ningún tipo de difusión de conocimiento. O sea, están directamente no queriendo invertir afuera o reduciendo al mínimo la inversión en los países africanos, etcétera, porque no quieren que ese conocimiento quede en casa. Porque saben que hoy por hoy para ellos es el gran activo que ellos tienen. Entonces, toda la narrativa de la transferencia de tecnología, etcétera. Entonces, patentes es una manera de entrar y empezar a mirar, pero en realidad ahí hay un mundo que nosotros en CENIT lo trabajamos desde millones de lados, que se requiere. Entonces, con las capacidades complementarias, lo que estaba diciendo es que nosotros hemos desarrollado el concepto de política, capacidades políticas, que un poco lo que habla precisamente es de eso, de qué se necesita complementario al conocimiento per se para poder explotar ese conocimiento. Y lo hemos mirado desde el punto de vista de las empresas, pero también uno lo puede mirar desde los entes regulatorios, y o sea, como que tengo plena conciencia de que el conocimiento per se tampoco es suficiente, sino que además tenés que tener la capacidad de usarlo, explotarlo, apropiarlo, etc. Entonces, sí, es conocimiento plus, ¿no? O sea, y borré la filmina porque dije ya, es un montón. Pero precisamente reconozco ese tema. Con lo de Chile, mirá, me acordé. Con lo de Chile, sí, o sea, yo no soy de las que creo que si es la inversión extranjera la que te genera el conocimiento, no es conocimiento local. O sea, sabemos que hay un montón, hay un proceso por el cual se puede, a partir de inversión extranjera, generar aprendizaje a nivel doméstico. Y ahí encadeno con la pregunta de Indonesia-Chile, porque sí, o sea, el gran tema hoy por hoy, casi el 80% de la tecnología que se utiliza en Indonesia para el procesamiento es toda China. Los chinos no son todos, y te cuentan también, incluso acá también me han contado que sucede, que en algunas regiones vienen los ingenieros, vienen todos de China, hacen todo. Entonces, pero hoy Indonesia está tratando de que eso cambie. Entonces, por un lado, ellos están imponiendo más condiciones a los inversores chinos. Por otro lado, están tratando, al estilo de lo que hicieron los chinos en su momento, que fue, sí, recibir inversión extranjera directa, pero hacer acuerdos, obligar a las empresas extranjeras a que dejen algún tipo de conocimiento, hacer joint. El gran modelo chino era el de los joint ventures, o sea, asociarse con empresas domésticas. Entonces, hoy por hoy Indonesia está tratando de hacer eso. ¿Lo va a lograr? No lo sé. A su vez también está tratando de incentivar inversiones de otros países. Pero ahí es donde viene lo que yo dije en una de las filminas sobre la Comunidad Europea firmó un acuerdo con Indonesia y le dijo, yo voy a invertir si me cambias las leyes de propiedad intelectual. Y eso es lo que también hicieron con Argentina con el acuerdo con Estados Unidos. Querer que se cambie la ley de propiedad intelectual para permitir que las empresas extranjeras que patentan acá puedan patentar aunque no usen la tecnología domésticamente, lo cual es un desastre. Porque entonces las empresas multinacionales es cubrir, patentan porque sí, porque tienen, porque pueden, porque lo hacen porque pueden, patentan en todos lados y después restringen las posibilidades de utilizar. O sea, sabemos cómo funciona el sistema de patentes, restringe más que habilita. Entonces, Indonesia ahora está atrapado en ese tema. Entonces, ¿va a poder generar conocimiento propio? No lo sé. El modelo indonesio fue muy particular. O sea, pusieron una restricción a la exportación, dijeron no se exporta si no se procesa. Tenían la energía sucia disponible, lo hicieron. Entonces, hoy por hoy están pensando con un modelo mucho más jerárquico de Estado, mucho más jerárquico que el nuestro. Por eso yo digo que hasta qué punto eso, o sea, se puede utilizar como ejemplo, yo no lo creo. Y Chile, en ese caso, utiliza el modelo contractual, o sea, lo que hace es, no introduce una restricción tipo ban, sino lo que hace es negociar
Y es súper interesante, es para entenderlo más en detalle. De hecho, ahora el que era presidente, José Miguel Benavente, está escribiendo con Mariana Mazzucato, porque lo recomendé yo, un artículo donde van un poco a abrir esta cosa contractual. O sea, porque yo creo que Chile es súper interesante lo que ha hecho sin introducir restricciones, pero usando al máximo su modelo de contrato y su capacidad de negociación, que es chica pero es, para tratar algún tipo de ventaja. Y les cuesta, siempre les cuesta un montón. Fallaron. Las tres licitaciones fallaron. Fallaron por eso, pero en otras cosas no fallaron, por eso es interesante para mí Chile. Pero también hay que mirar las fallas, ¿no? Pero ahora, Indonesia fue exitosa, o sea, ¿qué miramos? Ese es el tema, ¿no? Sí. Dale. Sí. Ay, perdón, sí. Lo del cobre verde y lo de los límites. Sí. O sea, lo de los límites, sí, totalmente. Lo que pasa es que y nosotros, mi coautor en todo esto trabaja con el complejo militar y todo esto hace años, y de hecho está sucediendo en Inglaterra, yo no sé, pero ya hay todo un argumento de que mucha de la gente que están echando de las universidades son gente que trabajó en contra de la energía nuclear, del complejo militar, o sea, está sucediendo. O sea, ayer o anteayer vi 30 universidades que están en alianzas con el complejo militar para hacer investigación, o sea, está sucediendo. Entonces sí, es el sector más opaco. Ahora, el planteamiento de limitar el end use es trabajar antes, justamente, o sea, ver si existe alguna posibilidad de darle poder, y de nuevo, necesitarías algún tipo de coordinación, o sea, necesitas un montón de cosas, es como una aspiración, ¿no? Pero yo estoy empezando en el primer eslabón de la cadena, que es cambiemos los términos de la discusión. No me hablen más de trazabilidad, ya no quiero que me hablen más de la trazabilidad en el origen. Ya los acuso de colonialistas. Porque además, como a ellos les gusta hablar tanto de decolonize, yo digo también, decolonicemos la discusión de trazabilidad, por favor, permitime hablar de otra trazabilidad. Y entonces ahí empieza todo un proceso. Va a tener, no sé, los militares nos van a echar a todos de la universidad, no sé, puede ser el futuro cercano, no lo sé. Creo que estamos en un momento en el que la gente está pensando en cosas súper radicales en ese sentido, ¿no? Y después lo del cobre verde, yo no creo que haya habido una conspiración en contra del cobre verde, yo creo que nadie lo quiere pagar, de nuevo, se arma toda una narrativa de la sustentabilidad, pero lo único que hace es darle control a los países que compran, pero no poder a los que venden. Entonces, lo mismo, incluso Ecuador es otro ejemplo que incluso es peor, o sea, Ecuador quería extraer petróleo en una zona biodiversa. Toda la comunidad, no. Entonces Correa dijo, está bien, páguenme. Y no se lo pagaron. En un momento de furor de que cuidemos la biodiversidad, nadie lo pagó. Y después las mismas comunidades locales han logrado frenar esa extracción. Entonces mientras más poder le demos para mí, a los territorios de las comunidades, hoy por hoy, en este contexto, mejor puede ser. Lo que pasa es que también aceptar la compra del cobre verde es aceptar un cambio en el paradigma del impuesto, entonces cambiaría las reglas. Total. Y eso habrá sido, hasta ahí, ¿no? Por eso, como que no, claro, tienen que cambiar tantas cosas para realmente empoderar al revés. O sea, yo lo que creo que si vamos a hablar de desarrollo en relación a recursos, lo que tenemos que estar hablando, bueno, sí, del conocimiento, pero también del poder, obviamente. ¿Y cómo haces para dar poder a las regiones? Claro, y el conocimiento te da poder, pero no solamente. Entonces, ¿cómo generás una... Claro, yo ahí me pregunto, no sé qué va a pasar en Brasil, pero países como Brasil, puede ser Brasil, Lula escribió un artículo en el Guardian donde sale a decir abiertamente nosotros no queremos vender nuestros recursos para la seguridad y la militarización. O sea que en la narrativa hubo, ahora en la práctica los brasileros, mis colegas me dicen, no vemos que está pasando nada, pero por lo menos son gobiernos con los que se... Sí, exactamente. Gracias.